presidente de la mesa directiva del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año constitucional de la 15ª legislatura, presidente. Honorable Asamblea, quienes asumimos el mandato que la población nos otorgó, debemos asumir de igual manera la intención de los miles de subcalifornianos que apoyaron el proyecto político que representamos y a todas luces, que las cosas cambiarán. La ciudadanía se manifestó de manera contundente porque la situación y la forma de hacer las cosas dieran un giro significativo dentro del quehacer público. Quienes comulgamos con el proyecto político que más allá de las siglas partidistas se engloba en el concepto de la cuarta transformación del país, somos los más obligados a poner todo de nuestra parte para que ese cambio que la sociedad reclama se realice para bien de los ciudadanos. Uno de los cambios fundamentales que la ciudadanía exige y que muy acertadamente fue el punto central de las campañas políticas y que el ahora presidente de México refrenda como uno de los pilares de su administración es el combate a la corrupción. Cuando escuchamos este tema de corrupción, se nos viene a la mente los muchos y muy variados casos de malversación de recursos públicos, de las grandes fortunas que se han amasado al amparo del poder, del despilfarro de los recursos económicos y materiales de las dependencias de gobierno. Pero la corrupción no se limita a esto, al enriquecimiento personal del funcionario de manera ilícita. La corrupción en sí se refiere a la actuación irregular del funcionario público, de la forma de proceder ilegal. Corrupción también es actuar por encima de la ley, desatendiendo lo que la norma establece en cuanto a sus obligaciones y facultades. Corrupción es no atender tus responsabilidades como servidor público, así como corrupción es actuar por encima de la ley, asumiendo facultades que la ley no le confiere al cargo que detenta. Eso también es corrupción. No acatar el señalamiento de la norma que rige tu actuación, vulnerar con pleno conocimiento la causa de los derechos de ciudadanos y trabajadores, es corrupción. Y todavía más, quien abanderó la defensa de los derechos de las personas, en el caso particular de la izquierda, que históricamente ha estado ligada a los derechos y demandas de los trabajadores, que por este mismo hecho ha recibido el apoyo de este amplio sector social, se corrompe de más de jurídica, éticamente, cuando va en contra de los postulados que dice defender. Es importante que tengamos en cuenta que el cambio del país requiere por parte de los ciudadanos, pero sobre todo de los servidores públicos, un apego muy celoso de la norma, poner en tela de juicio la validez de nuestro marco jurídico vigente, creer que tenemos la facultad de decidir sobre qué la ley y cuál no ley debemos de acatar. Es decir, es caer en más de lo mismo, en lo mismo que se ha venido combatiendo y lo que la ciudadanía ya no tolera más. Funcionarios y servidores públicos, y peor aún, representantes populares, como en nuestro caso, que no respetan la norma, que buscan imponer su particular punto de vista sobre instituciones que no solamente tienen un orden jurídico que la regula, sino que además funcionan gracias al esfuerzo de las personas que tienen aspiraciones, que tienen derechos como ciudadanos, como trabajadores y desde luego tienen derechos humanos que no pueden ser vulnerados de manera flagrante y déspota. Es inconcebible que a estas alturas de la vida política y jurídica del país, después de haber vivido esa gran movilización ciudadana en contra del estado de cosas que privan el país y en nuestra entidad, exista todavía quien no comprenda el gran malestar ciudadano y la gran responsabilidad que implica atender un cargo público en la circunstancia que se vive actualmente. Todavía resulta más inconcebible que quienes se dicen agentes del cambio tengan una visión patrimonialista de la función pública, que en lugar de atender su encargo con la humildad que requiere saberse servidor público y deberse al apoyo de la gente, por el contrario, siga pensando que ser servidor público es una patente de corso para disponer a su antojo de las herramientas humanas y materiales que el cargo les confiere para atender con diligencia los asuntos públicos. Y no solo eso, que consideran en la más rancia y lacerante tradición política de nuestro país que las leyes son para que las cumplan los ciudadanos, pero no los funcionarios. Para quien tiene esa mentalidad obtusa, me permito leer el artículo 3 de nuestra Constitución, que a la letra dice: las autoridades y funcionarios del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les conceden esta Constitución, la General de la República y las leyes que de ella emanen. Aquel funcionario o servidor público que, teniendo en cuenta este precepto, actúe en desapego de la norma, no es un servidor público,
ni es alguien que esté impulsando el cambio de nuestro Estado. Es solamente un simulador que, muy contrario a trabajar porque las causas cambien, está traicionando las expectativas ciudadanas y está lastimando nuestras instituciones al generar que las cosas sigan siendo más de lo mismo. Por ello, hago un llamado respetuoso a quienes integran el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y desde luego a quienes integramos este honorable Congreso del Estado, para que abonemos al desarrollo económico de nuestra entidad y de nuestro país, asumiendo un compromiso renovado con nuestra función pública, pero sobre todo que impulsemos este cambio teniendo como punto de partida el respeto a la legalidad, a la justicia y a los derechos humanos. Muchas gracias.